Comenzamos una nueva serie de estudios que llamamos autoridad espiritual, autoridad espiritual. Y esta primera lección lleva por título Guardianes de la Flama, Guardianes de la Flama. Y vamos a utilizar como nuestro pasaje clave Romanos capítulo 13, versículos 1 al 10. Y he de decir que este pasaje de la Escritura ha provocado muchas malas interpretaciones, más que cualquier otro pasaje en la Biblia. Así que veamos qué podemos aprender de este pasaje de la Escritura. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 10. Pablo dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán, notemos lo que dice aquí, castigo. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este mismo precepto. Todo se resume en esto. Ama ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Perfecto, veamos qué podemos digerir y lo que podemos aprender de este pasaje. El primer punto que quiero abordar es el siguiente. Dios es la fuente de toda autoridad, porque Él es el creador. Todo vuelve a nuestro Dios creador. Autoridad. La palabra autoridad significa el derecho de guiar. Se te da autorización para ser el líder. De eso se trata la autoridad. Y el poder es la fuerza para desempeñar la autoridad. Como dice Pablo en este pasaje de la Escritura. Sométanse, porque de lo contrario tendrán problemas. La autoridad no en vano lleva la espada, es decir, tiene el poder para disciplinarte, para castigarte por tu rebelión. Y ya que Dios es el creador, todo vuelve a Él. Él tiene autoridad total, toda la autoridad. Y toda autoridad legítima proviene de Dios. Y resulta muy obvio, hay veces en que la autoridad se desordena, hace cosas que no debería hacer, y Dios tratará con ellos al respecto. Y el pecado, básicamente el pecado es rechazar la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Decir, yo quiero hacer lo que me venga en gana. No me importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que diga el predicador, y comienzan a rechazar absolutamente toda autoridad en su vida, porque ellos quieren hacer lo que les venga en gana. El problema es que ellos no son la autoridad. Y al rechazar la autoridad de Dios en su vida, lo que hacen es abrir la puerta a ataques satánicos en su vida. Ahora, la segunda cosa de la que quiero hablar. La autoridad legítima es una posición delegada. Como he dicho, solo Dios tiene toda la autoridad.
Esto viene de su derecho de propiedad, de su derecho de creador, porque ha sido Él quien nos creó, fue Él quien nos hizo, por lo que Él tiene derecho a darnos guía y dirección, consejos en nuestra vida. Toda otra autoridad está limitada, porque esta es delegada. Por ejemplo, Jesús estaba hablando con Pilato, el gobernador romano, quien estaba interrogando a Jesús. Le pregunta quién es él y si él es un rey. ¿Tú dices ser un rey? Y Jesús le responde diciendo, en Juan capítulo 19, verso 11, Jesús le responde, Juan 19, 11, no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Esto significa que aquellos que mintieron sobre él y lo llevaron ante Pilato son culpables porque habían rechazado la autoridad y estaban mintiendo sobre él. Pero Jesús le dice, tú no tendrías ningún poder, ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Y es verdad, esa es la verdad, y aquí se está reconociendo. Y es así como nosotros tenemos que aprender a ver la autoridad en nuestra propia vida. Tenemos que ver la sumisión a la autoridad como sumisión a Dios. Por ejemplo, cuando estudiamos la vida de muchos personajes bíblicos, como Daniel, yo creo que Daniel lo hizo así, para Daniel servir a Nabucodonosor era como servir a Dios. Creo que José también lo hizo. Él veía servir a Faraón en Egipto como servir a Dios. No significa que fueran Dios, significa que eran como representantes de Dios en su vida. Tenían el concepto correcto de la autoridad. Entonces, someterse a la autoridad debería considerarse como someterse a Dios. La verdad es que cuando la autoridad se desordena, Dios le juzgará por haberle representado mal. Aquellos que han abusado de su autoridad tendrán que rendir cuentas delante de Dios por lo que hicieron. El mal uso de la autoridad, el abuso de la autoridad. De hecho, Santiago nos advierte al respecto en Santiago capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Y no sé qué te diga esto, pero a mí me dice lo siguiente. ¡Qué miedo! Me asusta un montón, porque me doy cuenta de que seré juzgado conforme a un estándar mucho más alto, un estándar de juicio mucho más estricto que a la gente a quien le enseño. ¿Por qué? Porque tengo influencia en su vida y mis decisiones no solamente me afectan a mí, van a afectar a todos los que están escuchándome, a todos los que me siguen. Eso es lo que dice. Entonces, así que estar en una posición de autoridad tendría que darnos gran sobriedad. Debe empujarnos a en verdad buscar a Dios y orar y asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto, porque Dios va a hacernos rendir cuentas de esa posición de autoridad. En Romanos capítulo 14, versículo 12, Pablo dice, cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Así es. Jesús habla al respecto cuando menciona estas palabras. A quien mucho le es dado, mucho le es requerido. Y aquellos que saben más serán juzgados con un mayor juicio que aquellos que saben menos. Y es exactamente lo mismo en cualquier país civilizado. Hay leyes similares. Ahora, el desconocimiento de la ley no es una excusa para desobedecer. Sin embargo, si somos ignorantes, y es voluntariamente, eso es una cosa. Si ignoramos inocentemente, la corte, el juzgado lo tomará en cuenta, eso es otra cosa. Es así como Dios va a juzgarnos. Tendremos que rendir cuentas de lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Todos nosotros tendremos que rendir cuentas por nosotros mismos ante Dios. Hablemos ahora del tercer punto de lo que aprendí de este pasaje de la Escritura. Resistirse a la autoridad legítima es resistirse
a Dios. No, no estamos hablando sobre el abuso de la autoridad. A veces la autoridad se desordena. Y en esos casos hay que apelar a ellos de la forma correcta, de la forma adecuada. Estamos hablando de la autoridad legítima, autoridades que representan a Dios. Cuando les resistimos, realmente somos culpables de brujería, resistirse, rebelarse ante la autoridad de Dios. Y es un error que nosotros solamente veamos al mensajero, solo ver al mensajero y no ver a quién ha enviado al mensajero, la persona a quien ellos representan. No han llegado por su propia autoridad, no solo vienen para darnos un mensaje que ellos tienen. Es un error que nosotros veamos solo al mensajero sin ver la autoridad que está detrás de ellos, no ver a quién los ha enviado. Conforme a este pasaje de la Escritura, la verdad es que Dios se toma la rebelión como algo personal. Entonces, cuando nos rebelamos contra la autoridad, dice que nos estamos resistiendo a Dios. Estamos resistiendo la obra de Dios en nuestra vida, su autoridad en nuestra vida. Y solo existe una actitud apropiada, y es la sumisión. Sumisión. Esa es la respuesta correcta ante la autoridad. La única respuesta correcta. Sumisión. La sumisión es una actitud que tenemos hacia la autoridad de nuestra vida. La obediencia es una acción. Estamos obedeciendo porque nos hemos sometido. Nos sometimos a la autoridad. Y la sumisión es una actitud, mientras que la obediencia es una acción. Y algo con lo que hay que ser muy cuidadosos es de jamás tener un espíritu rebelde o una mala actitud. Y es aquí donde estoy en desacuerdo con cosas que he leído o que he escuchado. He escuchado canciones que dicen que Cristo fue un rebelde. No, eso no es bíblico, eso no es doctrina escritural. No puedes comprobar esa declaración en la escritura. Son meramente filosofías humanas. Jesús no fue un rebelde. Nunca está bien el tener una mala actitud. Nunca. Y esa es una de las cosas de las que me he tenido que arrepentir en la vida, porque en ocasiones me he metido en problemas y termina uno actuando como gente que te desagrada. Y terminas haciendo y diciendo cosas con una actitud incorrecta, un espíritu incorrecto. Y solo hay una manera de corregir esto, y esto es con arrepentimiento. Decir, lo siento, estuve mal, dije cosas que no debía, dije cosas con el espíritu incorrecto, por favor, perdóname. Nunca está bien hacer las cosas de esa manera, porque si lo hacemos, abrimos nuestra vida a los ataques demoníacos y malignos. El cuarto punto del que quiero hablar es que el juicio vendrá sobre los rebeldes. Eso es lo que nos advierte este pasaje de la Escritura. Citamos ese versículo que dice, no en vano lleva la espada. ¿Esto qué quiere decir? Él tiene el poder para disciplinarte, para corregirte por lo que has hecho mal. El juicio viene en consecuencia de la rebelión. Ahora, el profeta Samuel habla con el rey Saúl sobre este tema. Saúl nunca comprendió la autoridad espiritual en su vida. Él nunca se sometió a la autoridad espiritual de Samuel sobre su vida, si bien fue Samuel quien le ayudó a recibir la unción. De no haber sido por Samuel, Saúl nunca hubiera sido rey. Pero él no lo reconoce, él piensa que solo por el hecho de ser rey, él es la autoridad y por eso puede hacer lo que se le venga en gana. Samuel lo confronta al respecto y esto lo vemos en 1 Samuel 15:23. Samuel dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación o brujería y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Ahora, todos nosotros pensando en nuestra cultura y nuestra fe, nos disgustaría en gran manera entrar a la iglesia y ver ídolos gigantes, con gente inclinándose ante ellos y casi nunca nos ponemos a pensar en la necedad o en la rebelión, la arrogancia. ¿Y por qué la rebelión es igual a la brujería?
¿Por qué la arrogancia es equiparable a la idolatría? Porque ambas están haciendo lo mismo. Tanto la rebelión como la brujería rechazan a Dios y su autoridad. Y él dice, ese es tu problema, no lo entiendes. Es Dios quien te ha hecho rey y tú responderás ante Dios. Saúl nunca lo entendió, nunca estuvo claro para él. La rebelión es como el pecado de brujería. ¿Y qué es lo que hace este pecado? No es solo el rebelarse. La rebelión deja expuesta nuestra vida a los ataques satánicos contra nosotros. Y eso puede venir en tantas y tantas formas. Puede venir sobre nuestro espíritu, puede venir sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro empleo. Hay tantas maneras en que el enemigo puede atacarnos. Pero en el momento en que nos rebelamos contra la autoridad espiritual, nos quedamos totalmente expuestos a estos ataques. El pecado nos deja sin la protección de Dios. Ahora, en mi propia vida yo he tenido que valorar en gran manera el favor de Dios. Simplemente tener su bendición, su presencia, su favor en mi vida. Y simplemente sé que a donde quiera que vaya, no estoy solo. Estoy con Él. Estoy caminando con Él. Tengo compañerismo con Él. Y todo eso provoca una gran seguridad, una gran confianza en mi vida. Y a mí me daría mucho miedo ir por la vida yo solo. Ir por la vida sin la presencia de Dios. Y Pablo nos advierte en sus escritos, en Romanos 13, que deberíamos obedecer, no solo por evitar que nos atrapen, sino que tenemos que obedecer para guardar una conciencia tranquila. A esto le llamamos religión de cárcel. ¿Cuántas personas no han encontrado arrepentimiento en la cárcel? Y, bueno, de lo que más se arrepienten es de lo siguiente. Ah, me atraparon, pero a la próxima. Déjame decirte que eso no es un verdadero arrepentimiento. Es arrepentimiento de cárcel. Se arrepienten porque, bueno, los atraparon. Pablo dice que esto no basta. También tenemos que someternos para mantener una conciencia tranquila. Una conciencia tranquila. Yo a veces me sorprendo en gran manera por ciertas personas. Hay gente que es muy inteligente, que es brillante, pero luego ves las decisiones que han tomado y que son muy tontas. ¿Por qué harían algo así? Lo hacen porque se rebelan contra la autoridad de Dios y han quedado expuestos y vulnerables gracias a sus malas decisiones. Y porque se han rebelado contra Dios, su sabiduría no aplica para ellos. Mantener una conciencia tranquila ante Dios. Pablo dice, me esfuerzo mucho para hacerlo. De hecho, la forma en que lo describe en el libro de los Hechos es, he trabajado hasta el punto de quedar exhausto. Esa es una traducción precisa. He llegado hasta los límites. ¿Para qué? Para mantener una conciencia tranquila delante de Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque al tener una conciencia tranquila delante de Dios hace más fácil la comunicación. Es más fácil para Dios darte su consejo, darte su dirección. Y la gente como Saúl, que se rebeló contra Dios, siempre termina diciendo, Dios nunca me responde. ¿Por qué será? Por la rebelión. Ahora, la quinta cosa que aprendí de este pasaje de la Escritura, y esto es, la sumisión se muestra mediante la reciprocidad, la manera en que reciprocamos. Y la reciprocidad simplemente es la ley del retorno, el regresar para agradecer. Recordemos cuando Jesús limpia a los leprosos y solo uno de ellos regresa para dar las gracias. Y claro, la Escritura destaca que este fue el único que quedó completo en esta situación. Él regresa para dar las gracias. Eso es reciprocidad. Eso es reciprocidad, la ley del retorno. Y en nuestra vida mostramos reciprocidad de muchas maneras. Veamos algunas de estas maneras.
La recompensa. Por supuesto, la recompensa puede ser cualquier cosa, puede ser un obsequio o algún gesto que tengamos de manera pecuniaria o monetaria, un gesto para honrar a alguien, reciprocándoles, porque, como dijo Pablo, si hemos ministrado a ustedes las cosas espirituales, no es la gran cosa que recibamos cosas en lo natural como una forma de agradecimiento. Reciprocidad. La ley del retorno. La tierra devuelve vapores a los cielos que le dieron la lluvia. Otra manera de decirlo sería, la flor da la semilla a la tierra que le dio la vida. Es un ciclo, es la reciprocidad, y lo vemos por todo nuestro alrededor. Lo necesitamos en nuestra propia vida para reciprocar a aquellos a quienes Dios ha puesto como autoridad en nuestra vida. Necesitamos devolver, y por eso estoy usando este término, que necesitamos ser guardianes de la flama. Otra manera en que podemos reciprocar es con la palabra honor. Honor, mostrando respeto. Por eso la Biblia nos dice, honra a tu padre y madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Una buena vida, porque has dado respeto y honor de vuelta a ellos. Así es. Voy a darles una ilustración que he visto en la naturaleza. La ilustración de un joven perro que muestra respeto por el perro más viejo que lo entrenó. Recuerdo que a mi suegro siempre le gustaron los perros grandes. Le fascinaban los perros grandes. Y siempre tenía un perro más viejo y uno más joven. Y él siempre tenía este ciclo. Cuando el perro más viejo moría, el joven lo reemplazaba y él conseguía otro jovencito para criarlo. Y así tenía este ciclo. Y amaba a los perros. Y recuerdo que en una ocasión uno de los perros que tenía, un mestizo, y parte de él era labrador, la verdad no conozco la otra raza. Pero ese perro corría como el viento, literalmente lo vi atrapar ciervos. Este perrito era una bala. Era sorprendente, pero un día lo atropellaron y una de sus patitas se rompió. Y mi suegro no tenía el valor para dormirlo, así que lo dejó vivir. Pero era lógico, ya no podría correr más. Entonces el pobre perro andaba por ahí arrastrando su patita rota y andando en tres patas. Y esto lo vi tantas veces. Y el otro perro, el perro jovencito, era un perro de raza pura. Era un pastor alemán maravilloso y tenía tanta vitalidad. Y mi suegro salía con una olla atascada de comida para alimentar a estos perritos. Y este pastor alemán llegaba siempre corriendo y saltando. Y siempre está tan emocionado, está brincando de un lado a otro, está emocionado por ir a comer. Y mi suegro vaciaba la olla en unos platos que estaban ahí dispuestos para darle a los perros. El pastor alemán tiene su nariz en el objetivo y él no se movía, no se movía. Sus ojos están puestos en la comida. Y está ahí sentadito esperando. Y aquí viene el otro perro arrastrando su patita. Viene lento. Él ya no puede ser el macho alfa. Su tiempo quedó atrás. Él ya no puede hacer estas cosas porque él está lastimado, pero el perro más joven lo respeta de tal manera que está ahí sentado esperando, con la nariz en el plato, y esperaba a que el otro llegara y terminara su plato de comida. Y de ahí, bueno, era una locura. Este perro se acababa el plato de comida en un santiamén, comía como un loco. Y yo vi este episodio una vez y lloré. Lloré porque yo era el líder de un grupo de pastores, de ministros, y muchos de ellos pelean conmigo y discuten conmigo y me traen tantos problemas y me rompen el corazón. Ellos no conocían la palabra respeto. Y por años observé que los ministros que desconocían el significado de la autoridad y cómo mostrar respeto y mostrar honor, vi cómo sus ministerios cayeron en toda clase de problemas. Ellos nunca recibieron las grandezas de Dios, lo que Dios tenía para ellos, porque no sabían cómo reciprocar. Y claro, la palabra amor
es una de las cosas que siempre tenemos que reciprocar. Pablo dice, no le deban nada a nadie que no sea amor. ¿Qué significa? Que el amor es una deuda que es imposible saldar. Nunca serás capaz de pagarla. Por eso continuamente hay que mostrar amor. Y la historia de David cuando se hizo un rey viejo, esto lo vemos en 2 de Samuel capítulo 21. Esto es cuando ya está cerrando la historia de la vida de David. Versículo 17. Los soldados de David le hicieron este juramento, es decir, un pacto. Nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla. No sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Se refieren a David como la lámpara de Israel. Lo que dicen es, no permitiremos que la flama se extinga. Nosotros vamos a reciprocar. Tú no vas a pelear nunca más, nosotros pelearemos por ti. La verdad es que, mientras disfrutemos de la luz, es nuestra responsabilidad seguir derramando aceite fresco. Somos guardianes de nuestra flama. La verdad es que alguien tendrá que llenar la lámpara con aceite. Alguien tendrá que seguir llenando la lámpara con aceite para que arda la flama. Que Dios nos ayude a hacerlo. Que Dios nos ayude a siempre dar, siempre reciprocar. Se dice de Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 20, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde, hasta que haga triunfar la justicia. Y lo que esto significa es, cuando habla sobre la caña quebrada, la caña de la que se fabrican las flautitas, puede que esté partida, pero no está destruida. Todavía es capaz de producir notas musicales. Todavía puede ser una flauta. Habla de la mecha que apenas arde, es decir, una lámpara que no está ardiendo correctamente ahora. Lo que hay que hacer es derramar aceite fresco en ella para que arda correctamente otra vez. Si lo haces, dice que hará triunfar la justicia. Será una victoria. Y eso es lo que yo quiero experimentar en mi vida. ¿Y cómo lo hacemos? Entendiendo que somos los guardianes de nuestra flama.